te vas a aprender como merólico o de nuevo. En cierta manera, una mayor facilidad de ciertos antígenos que dan como consecuencia el desarrollo de la enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque el antígeno se presenta de manera más sencilla. Entonces, muchos MHCs en muchas enfermedades autoinmunes terminan siendo importantes para la génesis de ciertas enfermedades. Por eso es importante señalar o entender el cómo o el por qué. Y ahorita vamos para acá. Entonces, vámonos adentrando. El MHC está codificado de manera genética, ¿no? El día que tú te vayas a casar, si es que decides casarte, ¿no? Tú vas a pasar, y hombres, yo creo que a lo mejor me van a entender un poquito, ¿no? Por una cosa verdaderamente infrahumana que significa, vamos a comprar la vajilla que va a haber en la casa. No mames, no mames. Horror, horror, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien es igual de pragmático para mí y yo digo, bueno, mientras no esté garigoleada, la que tú quieras, carajo, ¿no? Pero bueno, yo decidí a patóloga y entonces la patóloga dijo, no, a ver, cabroncito, ¿no? Entonces, vamos a ir a revisar a todas las Sears, a todos los pinches Liverpool, a todo cuanto ves va a billón y quién sabe qué otra fregadera tengan, para escoger la vajilla en la cual tú vas a tragar y tú dices, putísima madre, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿No? Pero al final del día es importante, ¿no? O sea, yo digo, bueno, a ver, ¿cuál pinche plato tienes? No importa, ¿no? Yo voy a tragar de todas maneras, ¿no? Pero bueno, pues tú traes, o sea, bajo la herencia que te dio tu padre y tu madre, ¿no? Pues cierta codificación genética que a ti te permite tener ciertas características de tu vajilla, por así decirlo. Y eso va a determinar qué, pues bueno, esto, ¿no? La forma en la cual se presentan los antígenos. O sea, unas pequeñas variaciones donde ciertos antígenos se pueden presentar de forma más sencilla o no. Un poquito más adelante vamos a entender por qué. Estas vajillas o estos platos, es el MHC, tienen muy elevado polimorfismo. O sea, si yo comparo mis platos que me dieron mis padres con los de, pues no sé, el de Isechar, el de Enrique, el de Violeta, el que sea, ¿no? Pues nuestros platos son súper distintos, ¿no? Probablemente es que ni siquiera se parezcan tantito, porque son súper polimórficos. Y ahorita vamos a ver qué tan polimórficos son, ¿no? Y obviamente, al ser tan diversos el uno del otro, pues realmente esa es la base del sustrato del trasplante de tejidos. Porque lo que estamos haciendo cuando se va a trasplantar un tejido, por ejemplo, es que la vajilla del donador, o sea, el plato del donador, ¿no? O sea, si yo te voy a donar un riñón, ¿no? Mi plato sea lo más parecido a tu plato, para que no vaya a haber rechazos. O sea, tengo que buscar una vajilla que tenga más o menos las mismas características que tú tienes. Y eso es complicadísimo. Y ahorita vamos a ver por qué. Eso es lo que permite realmente la histocompatibilidad. ¿Ok? Ahora vamos acá. Nosotros creíamos hace no tantos años, probablemente alguno de tus papás o tus hermanos, bueno, no tus hermanos, pero sí tus papás ya andaban por aquí en la faz de la Tierra, se creía en su momento, ¿no? De que el MHC realmente era un plato y que literalmente todo era como una pieza de Lego. O sea, tú le quitabas, le ponías la pieza de Lego que tú querías presentar, querías presentar otra cosa, quitabas la pieza de Lego y ponías otra, ¿no? Y así sucesivamente, tú que presentar otras cosas, lo único que tenías que cambiar era pues, lo que ibas a mostrar en ese plato. Y estos dos hombres, uno llamado Paul Rothschild, que es este, ¿no? Y Peter Doherty, que es este, más o menos por ahí de los 70s, ¿no? Bajo el auspicio y la enfermedad mental brutal que tenía Doherty, porque tenía un TOC,
marca madre, ¿no? Empezaron a trabajar en ese. Y ellos dijeron, porque en ese momento lo que se creía es que lo que dependía enteramente para que se reconocieran las cosas era que tú tuvieras el TCR necesario. O sea, si el linfocito ya tenía el TCR necesario, valía más de todo lo demás, tú ibas a reconocer las cosas, te iban a activar y ahí viene esa adaptativa. Y estos dos dijeron, esto no es así, depende también del MHC. ¿Okay? Y por eso, casi 30 años después, les dieron el Premio Nobel de Medicina. Nada más, ¿no? Un premio así, una chingaderita que quién sabe por qué sirve. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Ellos jugaron con ratitas, ¿no? Y te voy a explicar más o menos cómo fue. Entonces, ellos agarraron a un Mickey Mouse, o sea, un ratón de laboratorio, y lo infectaron, ¿no? De un virus X. Entonces, le ponen el virus y entonces las células de Mickey Mouse se infectaron, tal cual. Y lo que hicieron fueron las siguientes observaciones. Esta célula infectada de Mickey Mouse se la presentaron a una célula inmunitaria de ese Mickey Mouse. Y que ya conocía previamente a ese bicharrajo. Y entonces, literalmente, cajita de Petri, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Pues adivina qué pasó. Pues claro, ¿no? Muerte y destrucción. Luego lo identificó y la mató. Era muy entendible, ¿no? Pero, resulta ser que esa misma célula, o otra célula de Mickey Mouse infectada por el mismo bicharrajo, ahora lo que hicieron fue agarrar una célula inmunitaria de Mickey Mouse que le enseñaron otro bicharrajo. Y ese bicharrajo se lo metieron a huevo al interior de la célula. O sea, mediante una micropipeta, esta bacteria extracelular se la metieron al interior del citoplasma. Lo dejaron ahí resolver unos días y después, ¿qué pasó? Bueno, lo siguiente. Ay, ¿por qué no avanza? Espérame, déjame borrar esto. Entonces hicieron lo siguiente. Cuando mostraron las células inmunitarias, pues dijeron, no te puedo eliminar. Se entendía porque están presentando otro bicharrajo, ¿no? Está bien. Ahora, siguiente experimento. Mickey Mouse infectado por el mismo virus, ¿no? Y entonces agarro otra célula de otro ratón, ahora Minnie Mouse, ¿no? Y hago exactamente lo mismo, pero el virus se lo internalizo. O sea, no hago que haga ese proceso de infección natural, sino yo directamente lo pongo en el citoplasma. Así completito. Y entonces, lo que hicieron estos dos fue decir, bueno, vamos a presentar las células inmunitarias de ambos, y pues tiene que pasar lo que ocurrió en el primer escenario, ¿no? Tiene que haber muerte y destrucción, porque estamos hablando del mismo virus. ¿Sí me explico? Se supone que ya lo tienen plenamente reconocido. ¿Y qué pasó? Pues algo muy extraño. Nada más déjenme borrar. Ninguno de los dos se dieron cuenta de que era el bicharrajo. Y las células prevalecieron junto con su infección. Y entonces Doherty y Paul Kanga dijeron, chinga, ¿qué está pasando acá? ¿No? O sea, algo no está bien. Estoy hablando del mismo bicharrajo ya previamente infectado, de ratones diferentes, ¿no? Y lo único que hice fue colocar de manera distinta el bicharrajo. Y ya no se reconoce. ¿Por qué? Bueno, un poquito más adelante tú me vas a empezar a dar ese tipo de respuestas. Pero en gran parte, la respuesta está dada porque estaban jugando con el MHC y la forma en la cual se tenía que presentar esos antígenos. Bueno. Las células presentadoras de antígenos, como ustedes saben, es pues estas células que tienen esta capacidad no tentumas de mostrar realmente reconocen un pedacitito. O sea, no crean que va a reconocer cosas tan enormes como la albúmina, ¿no?
realmente son secuencias de péptidos lineales y muy cortitos. O sea, solo son unos cuantos aminoácidos ahí en fila, ¿no? Y eso es lo que le cabe propiamente al TCR y a partir de ahí viene el reconocimiento antigénico. ¿Okay? Y estos receptores pues tienen que obviamente captar o reconocer, valga la redundancia, cosas que pues estén presentando mediante este plato, ¿no? El MHC. O sea, como te decía, el linfocito T no puede ir por la calle y agarrar una cosa y presentarse, ¿no? Tiene que estar montado justamente en ese plato, porque si no, voy a seguir siendo ciego. No me puedo dar cuenta justamente de estas cosas. Y una de las cosas que derrumbaron Zinkager y Doherty fue decir, el plato no es como una pieza de Lego. Un MHC me va a presentar solo un antígeno. Y si yo quiero presentar algo más, tengo que sacar otro plato ya con el platillo montado. Es decir, voy a hacer una analogía un tanto burda, pero a lo mejor así me entienden. Nosotros creíamos que el plato estaba siempre en la mesa y lo único que llegaba era tu mamá con la pala, te cambiaba de platillo y te ponía otro nuevo. Pero siempre el plato estaba. Y ahora resulta ser que el plato y el platillo se monta desde la cocina. Y ya llega tal cual, como pasa en todos los restaurantes, desde la cocina ya preparado el plato y el platillo. O sea, no se está cambiando desde afuera. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos... Mándeme. Una pregunta, entonces ya no entendí o sea, cada antígeno va a tener su propio MHC. Sí. Okay. Ahorita vamos para allá. Tú tranqui. Déjame avanzar tantito para que me sigas. ¿Okay? Tú tienes dos platos. ¿Okay? Dos grandes platos, ¿no? Un plato de clase 1, o sea, MHC de clase 1, y un MHC de clase 2, ¿no? Desde el momento que tú llegaste a la faz de la Tierra, esto sí está codificado de manera genética, y de hecho son de las primeras proteínas, tan pronto eres huevo cigoto, que se empiezan a expresar. O sea, es una situación súper crítica para la supervivencia del embrión. Entonces, clase 1, o el MHC de clase 1, solo me va a poder presentar cosas que están dentro del citoplasma de las células. Solo. Y el MHC de tipo 2 solo me va a poder presentar cosas que vienen desde fuera de la célula. Es decir, cosas que estaban fuera de la célula y que yo internalicé para entonces podértelas presentar. ¿Ok? Entonces, pues dependiendo de dónde venga ese antígeno, es el plato que yo voy a elegir para presentártelo. Tal cual. Ahora, ya que entendimos esto, citosólico, clase 1, extracelular, clase 2, vamos a entender otras cosas importantes que tienes que grabarte de aquí a que te mueras, ¿no? Porque pues, esto es base fundamental para cualquier cosa de la medicina. Es el MHC de clase 1 está presente en todas tus células nucleadas. O sea, cualquier célula que se digne de tener núcleo tiene este MHC. Y las células presentadoras de antígeno profesionales, o sea, las APCs, son las únicas que me pueden expresar MHC de tipo 2. ¿Okay? Eso quiere decir que solo linfocito B, célula dendrítica y monocito macrófago tienen MHC de clase 2. Todas las demás, llámese neurona, llámese hepatocito, nefrona, óvulo, ¿no? Espermatozoide, todas las demás tienen MHC de clase 1. ¿Sí? Ahora, y aquí vengo a complementar esta idea. Las células presentadoras de antígeno, por tener núcleo y ser células presentadoras de antígeno, expresan las dos moléculas, o sea, MHC de clase 1 y MHC de clase 2. ¿Okay?
¿Sí vamos bien? Sí. Ok. Ahora, si entendiste esto, ¿cuál es la única célula que no expresa MHC de clase 1? Eritrocitos. Exactamente. El eritrocito no expresa esto porque no tiene núcleo. Y por eso, al día de hoy, es el tejido más trasplantado a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no tiene MHC y entonces a ti no te importa, ¿no? Lo único que te importa es que sea compatible con grupos ABOs y factores RH. Por eso es fácil hacer trasplante de un sujeto a otro. Si tuvieran MHC, estaríamos jodidos. Porque tendría que buscar a alguien que tuviera el mismo plato que tú tuvieras para podértelo trasplantar. Y afortunadamente esto no es así. Por eso la sangre y sus derivados es el tejido más trasplantado a nivel mundial. Doctor, ¿Sí vamos bien? Mándeme. una pregunta. O sea, ve que los CD8 son los quitotóxicos. ¿Trabajarían a la par con los natural killer? ¿O eso nada más sería en la innata? Ok, es que aquí sé por dónde vas, pero nada más vamos a contextualizar. El natural killer, ¿qué le importa? Que tengas la credencial, ¿no? O sea, que tengas nada más el MHC de clase 1. ¿Qué estás presentando en el MHC de clase 1? Al natural killer le vale un soberano pepino, ¿no? ¿Por qué? Porque él no está hecho para reconocer las cosas que están en el MHC. Lo único que le interesa es que lo tengas. ¿Sí me explico? El CD8, el citotóxico, por el contrario, le interesa lo que le estás presentando. Entonces, los procesos de reconocimiento son distintos. ¿Sí me explico? Sí. Porque el natural killer lo único que está haciendo es esto que se llama vigilancia inmunológica, para saber que las células estén o sea, las gallinas sean las del huacal, ¿no? No sea algo más. Y el CD8, a él sí le interesa saber qué me estás presentando, porque yo voy a montar una respuesta específica contra eso que tú me vas a presentar. Tal cual. Okay. Es que había leído que, por ejemplo, que los CD4, o sea, son como los que van a ayudar, como explica usted, de que van a traer a los CD8 y los CD8 como que van a confirmar lo que el CD4 ya dijo. Entonces, yo pensaba, o sea, ya sé a qué te estás refiriendo, pero déjame avanzar un par de diapositivas y ahorita llegamos a ese punto que te estoy señalando ahorita, ¿no? Nada más para contextualizarlo, pero son funciones complementarias que están haciendo los dos linfocitos T. ¿Okay? Entonces, los CD8 o citotóxicos solo pueden reconocer lo que les presentan en clase 1, en el MHC de clase 1. Y los CD4 o cooperadores solo lo pueden reconocer las cosas que le presentan el MHC de tipo 2. Si tú a un CD4 se lo quieres presentar en el MHC de clase 1, no puede reconocerlo. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver por qué. Tiene que ver con situaciones de ahí de correceptores y algunas otras situaciones. ¿Okay? Pero esto es básico para tu vida y la función como médico. O sea, esto sigue, grábatelo. ¿No? Esto es tan importante como los pares craneales. Doctor, ¿por qué solo lo tienen células nucleadas? O sea, ¿por qué no se puede que lo sintetice antes de expulsar el núcleo del eritrocito? No lo sé. No lo sé. La verdad es que desconocemos. Ok. Entonces, esto ya lo vimos, ya lo comentamos. Déjame irme para acá. Entonces, más o menos básico. Entonces, si ya entendiste para qué sirve clase 1 y clase 2, hoy tenés estos tres ejemplos, creo que te va a quedar un poquito más claro. Primer ejemplo, célula dendrítica. Célula dendrítica, inquietita, ¿no? Va, reconoce bicharrajo, se lo va a comer y entonces te va a presentar ese pedazo de bicharrajo.
¿En qué MHC te lo está presentando? Dada la naturaleza de este antígeno. Tipo 2. Exactamente, porque es un agente extracelular, ¿no? O sea, se lo comió, lo internalizó y lo procesó. Y entonces, ¿quién lo va a reconocer? Como ya lo habíamos visto, el CD4 virgen, ahí ¿cómo se llama? En el ganglio linfático, tienen la dulce agonía del coito inmunológico, ¿no? Es decir, la sinapsis inmunológica se desvirginiza y entonces, ¿qué pasa? Pues expansión clonal, ¿no? O sea, crecer y multiplicaos, tal cual. Y el mismo camino que ya hemos hablado una y otra vez, ¿no? El macrófago. Y ahorita que acabamos de ver o terminar la biología, creo que va a quedar muy bien. Entonces el macrófago llega bicharrajo y se lo come. ¿Va? ¿Qué va a hacer? ¿En qué MHC se lo va a presentar? 1. No. 2 también porque es extracelular. Exactamente, ¿no? En el 2. Y entonces, yo llamo el linfocito CD4 efector, obviamente me lo presentan y demás. Ahora, este CD4, ¿qué me va a dar? Lo acabamos de ver hace unos minutos. Interferón gamma. Exactamente, ¿no? Los linfocitos T que yo me van a liberar en interferón gamma. ¿Para qué? Para que todos los macrófagos que están en la redonda de mí se activen y ayuden de una u otra forma a hacer lo que este macrófago de una manera ya hizo, ¿no? Presentar más antígenos a más linfocitos T y de esta manera maximizar la respuesta. O sea, realmente el punto final es lo mismo, ¿no? Porque este linfocito T se va a activar, hacer expansión clonal, pero hay un paso complementario y es el hecho de que yo te doy interferón gamma para activar las células que están alrededor tuyas, ¿no? Ahora, los linfocitos B, aquí estamos hablando de las 3 células presentadoras de antígeno, ¿no? El linfo B no puede tragar, o sea, no hace fagocitosis per se, como ya lo habíamos adelantado, porque no es un fagocito profesional. Pero, al igual que tiene su primo hermano, el linfocito T, el linfo B tiene esta molécula que se llama BCR o receptor de célula B. ¿Okay? Entonces, cuando un antígeno es captado o puede ser facultado desde su balagardez, llámese médula ósea, llámese vaso, llámese ganglio linfático, donde resida este huevón, ¿no? Y capta mediante ese BCR el antígeno, ¿qué va a hacer? Lo va a internalizar, lo va a llevar al interior del citoplasma y entonces este antígeno, ¿en qué MHC lo voy a presentar? No se amontonen, ¿eh? En el 2. No, en el 2, exactamente, porque termina siendo al final del día extracelular, ¿no? Entonces, lo voy a presentar en el 2, y entonces, ¿quién va a llegar? El linfocito CD4, ¿no? Este va a ser el mismo camino que hemos visto acá. O sea, me voy a activar, expansión clonal y demás, pero, pues de una vez te ayudo, ¿no? Ya que yo vine a ti, pues te digo, oye, ¿sabes qué? Pues de una vez tú, transfórmate en célula plasmática y empieza a hacer anticuerpos contra esa misma cosa que tú estás reconociendo o que me acabas de presentar tú. Y de esta forma, pues ya tengo la inmunidad humoral de una vez hecha. Entonces, lo que hay que vean es que dependiendo de la célula presentadora de antígeno profesional, siempre vamos a llegar al mismo punto, ¿no? Activación y expansión clonal, pero hay algunos pasos complementarios que pueden ocurrir en las mismas. ¿Okay? Ahora, las moléculas de MHC, madre. Perdón, si la célula dendrítica, o sea, al final del día también va a presentar el MHC2, no puede directamente, o sea, en algunos casos estimular también a un C4 efector. ¿Cómo? No te entendí, María. O sea, bajo ninguna circunstancia la célula dendrítica puede estimular directamente al linfocito efector. En cuanto a presentación de antígeno,
Es que o sea, no entiendo muy bien a lo que te estás refiriendo. O sea, aquí lo que estamos hablando es la presentación del antígeno. O sea, yo agarro un bicharrajo nuevo que no conocemos y te lo voy a mostrar a ti, virgen. Esto en el de la célula dendrítica, ¿no? Pero si ya tienes un efector, o sea, ya tienes uno hecho para esa cosa que reconocimos o lo que fue o lo que sea, ¿para qué quieres la célula dendrítica? Si ya tienes el soldado hecho. ¿Sí me explicó? Ya. ¿O a dónde va la pregunta? ¿Sí? No, ya entendí, ahora sí. Ok, va. Déjenme acá. Entonces, ¿por qué principal y no mayor? Bueno, el MHC forma parte de una familia muy grande de proteínas en el ser humano que se llama familia de antígeno leucocitario humano, mejor conocido como HLA, ¿verdad? Toda esta familia de proteínas de membrana sirven para qué cosas? Para mostrar antígenos. Las dos más importantes en el ser humano, pues ya las estamos revisando en esta clase, MHC de clase 1 y de clase 2. Pero hay algunas otras que son menores, que pueden presentar ciertos antígenos bajo otros contextos, ¿no? Entonces, para que me sigas más o menos, pues hablar de HLA sería como hablar de las globulinas en el ser humano. O sea, que la familia de globulinas son súper amplias. Está hemoglobina, la globulina, la albúmina, la inmunoglobulina, ¿no? Las globulinas transportadoras, la tiroglobulina, bla, 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 bla. O sea, tienes un chorro de familias, ¿no? Dentro de este mismo espectro. Bueno, el HLA sería lo mismo. Pero los dos representantes más importantes son el MHC de tipo 1 y de tipo 2. Entonces, por eso MHC no debe de traspolarse o no debe de hablarse lo mismo de HLA, porque realmente solo estás agarrando dos de una familia bien grande. ¿Me explico? ¿Dónde está codificado? Bueno, está en el cromosoma 6, en el brazo corto del cromosoma 6. De hecho, ahí está el locus, ¿no? Y es un gen, bueno, más bien es un locus que tiene muchos genes, ¿no? Cada uno de estos genes te van dando la configuración de tu vajilla, o de tus dos vajillas. El plato de clase 1 y el plato de clase 2, por así decirlo, ¿no? Más o menos son alrededor de 200 genes, dependiendo de qué vajilla te tocó, ¿no? Y hay tres clases de complejos principales de histocompatibilidad. El de clase 1, que ya vimos, el de clase 2, que también ya vimos, y hay un tercero, clase 3. El de clase 3 en el humano no se ha visto utilidad. O sea, sí lo tenemos, pero no se ha visto que es para presentar antígenos. En algunos otros mamíferos este sí es importante, donde, por ejemplo, en la ratita MHC de clase 3, ¿no? Sí es importante, pero para nosotros da lo mismo, ¿no? Porque no tiene esta facultad de clase 3 de presentar antígenos a los linfocitos T. ¿Sí? Y los otros menores, que son como 20 diferentes. O 20 y tantos, yo no me acuerdo exactamente cuántos son. Ahora, vamos para acá, ¿no? Déjenme, me voy directamente. Es más, déjenme ir por dos platos para que me entiendan mejor. Para que me entiendan. Tú tienes dos platos, ¿no? Dos platos que te regalaron tus padres el día que llegaste a este mundo, ¿no? Clase 1 y clase 2. Entonces, me traje dos platos bien diferentes para que me entiendas. El de clase 1, y aquí voy a agarrar el plato de mi hijo, Chema, mi hijo, que es lo más pediátrico que encontré en la casa, ¿no? O sea, obviamente, porque Marvel, ¿no? Obvias razones. Clase 1, ¿no? Clase 1 me sirve para presentar antígenos citosólicos, ¿no? De clase 1 nosotros tenemos en los seres humanos tres grandes familias, ¿no? Clase HLA-A, HLA-B y HLA-C. O sea, tú tienes alguna de esas tres grandes posibilidades. Entonces, vamos a suponer, el de Chema, es HLA-A, ¿no? Si fuera nada más, por ejemplo, de Spider-Man, será el HLA-B, ¿no? Y si fuera de Hulk, sería HLA de clase C, ¿no?
a ti te tocó alguna de esas tres vajillas, hablando únicamente del MHC de clase 1.